Señora Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Ministra, buenos días. Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Un saludo a la mesa, usted. Ricardo, y a todos. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Cómo va? Muy bien. Ministra, gracias por atendernos. Quisiera preguntarle qué es lo que pasó con Pichi, que es un delincuente que quedó en libertad, estaba en prisión domiciliaria, y le están diciendo desde Bucaramanga que es que usted lo nombró gestor de paz. ¿Eso es cierto, ministra? No, no es cierto, Néstor. Yo nunca he hablado de ese señor. No conozco el caso del señor tampoco, pero eso fue una interpretación que surge dentro de un espacio de conciliación que estábamos haciendo, un festival de conciliación, en donde la periodista me hace la pregunta sobre los gestores de paz. Y yo contesto que es claro, los gestores de paz son una figura constitucional. Ella une esa afirmación con otras cosas que yo nunca dije ni sostengo, porque además sabemos que no es un gestor de paz y ya hay un comunicado también del comisionado de paz en ese sentido. Sí, hay comunicados y hay desmentidos. ¿Y usted ha hablado con el alcalde de Bucaramanga o con la gente de Santander, ministra? Yo sí he tenido conversaciones, pero no en ese sentido, porque nosotros tenemos articulación permanente con Bucaramanga en el tema del sistema carcelario, en el tema de las responsabilidades de los entes territoriales. He hablado con el alcalde y he tenido reuniones con varios de los funcionarios del municipio aquí en la sede del ministerio y próximamente allá en Bucaramanga. Sí. Ministra, en las últimas horas se conoció que alias Pichi ha estado burlándose, ha estado violando la detención domiciliaria que le concedió una juez, la juez tercera de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín, por lo menos 8 veces durante el mes de julio, solamente en un mes, y se iba 3 días de la casa. Esto porque hay un seguimiento a través de dispositivos electrónicos. ¿Hay alguna posibilidad de que desde el Ministerio de Justicia se le pida a la juez o se le pida al IMPEC que se impulse alguna solicitud para que este hombre que está burlándose de la confianza de la justicia regrese a una cárcel convencional en virtud de la gravedad de los delitos y del incumplimiento de las condiciones de la casa por cárcel? Ricardo, buenos días. Buenos días, mira, ministra. La pregunta es muy importante en el sentido de que cuando hay una detención domiciliaria, en cualquier caso, hay unas obligaciones que se deben cumplir, y si no, la obligación del juez es revocar la detención domiciliaria. Una vez verificado ese hecho, que tiene que ser verificado frente a los mecanismos que se tienen de seguridad en la concesión de la detención domiciliaria, el juez automáticamente revoca la detención domiciliaria y la constituye en intramural. Entonces, si esto existe como parte de un procedimiento obligatorio, lo lógico es que este hecho lleva a la revocatoria de ese beneficio, porque la detención domiciliaria es un beneficio que se concede por ley. Y yo hablo en términos generales, no en ningún caso particular. Si es verificada la violación a través del incumplimiento de cualquiera de las reglas impuestas en la detención domiciliaria, ya es una orden del juez que ordena la detención intramural, es decir, en cárcel. Claro, pero en este caso, ministra, el conducto regular es que en este caso el IMPEC, que es el encargado de verificar que se cumplan las condiciones, en este caso que no burle la detención domiciliaria, ¿le debe informar a la juez lo que está pasando para que la juez tome decisiones? El IMPEC o cualquier persona que conozca este hecho también, pero el IMPEC tendría la noticia y debe informar inmediatamente al juez. Claro. Ministra, le cambio el tema, le pregunto por Dime. la controversia que se ha originado con la JEP, con la Jurisdicción Especial de Paz, por una entrevista que concedió el comisionado Oti Patiño, hablando de la necesidad de que haya un límite en el tiempo para la actuación de esta jurisdicción de la justicia transicional, argumentando que su permanencia indefinida en el tiempo puede provocar un detrimento, un deterioro de la justicia ordinaria. Y quedó en el aire la sensación de que el gobierno del presidente Petro estaba pensando en la posibilidad de impulsar alguna iniciativa para recortar el periodo para el que fue creado la JEP, en total 20 años con una prórroga, una única prórroga, 15 años con una única prórroga a 20 años. ¿El gobierno ha pensado en eso, en la posibilidad de impulsar alguna iniciativa en el Congreso para recortar el periodo de la JEP? Nunca.
El gobierno es consciente, entre otras, de la función de la JEP, el presidente la ha reconocido también, y el mismo comisionado de paz, no solamente al haber salido ese comunicado, sino ayer personalmente lo manifestó. Nunca ha tratado de decir lo que se comentó en la noticia. Lo que él trata de decir es que la justicia transicional es una justicia que tiene un tiempo específico, es decir, que no puede ser de por vida. Pero el gobierno nunca ha pensado en acabar con la JEP, nunca se tiene ni se ha realizado ningún esfuerzo por recortar el tiempo que por constitución y por ley le corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y obviamente lo que sí estamos diciendo es que pues hay que ver cuáles son las sanciones propias que se van a producir, y estuvimos en un intercambio muy interesante ayer mismo donde estuvimos presentes todos los miembros del gobierno. Estuvo la ministra de Justicia, estuvo el comisionado de paz, estuvo el Ministerio de Defensa, estuvo la Cancillería, en donde inclusive en un diálogo muy interesante de articulación mencionamos algunos aspectos que también hay que tener en cuenta frente al funcionamiento de la JEP, y como decimos nosotros, permanentemente estamos en comunicación y articulación con la JEP, que es parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ministra, en este caso hay diferentes procesos en curso en el marco de la paz total, y eso abriría unas posibilidades que son complejas en torno a cuál sería el sistema judicial aplicable. Hablo del ELN, por ejemplo, hablo de las disidencias de las FARC, porque la JEP tiene resorte o tiene margen de aplicación para los crímenes cometidos hasta la firma del acuerdo del Teatro Colón, que fue en noviembre del 16. Evidentemente esos grupos, el ELN y las disidencias, han seguido delinquiendo hasta nuestros días. ¿En qué está pensando el gobierno para que, en caso de que ojalá resultaran exitosos estos procesos, llegáramos al punto de plantearles una justicia transicional? ¿Cuál sería la salida? ¿Impulsar una reforma constitucional para ampliar el periodo de actuación de la JEP en el sentido de investigación de delitos, o se crearía otra jurisdicción especial transicional? No, Ricardo, yo creo que hay unos caminos que deben ser utilizados para ciertas organizaciones, y los GAOs, grupos armados organizados, que hacen parte de estas organizaciones, tienen un marco ordinario. Eso está allí. Dos, en el tema en particular, la jurisdicción ordinaria tiene algunas herramientas, que es lo que estamos evaluando, para que cobije los grupos no comprendidos dentro de Justicia y Paz y dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque esas jurisdicciones tienen desde su nacimiento una serie de obligaciones que no pueden ser desconocidas en este momento. Y además, incluso lo dijimos en un debate con un proyecto que tenía el senador Correa, tanto Justicia y Paz como la Jurisdicción Especial para la Paz son jurisdicciones que tienen un plazo temporal. ¿Eso qué quiere decir? Que trabajan sobre la base de unos hechos cometidos antes de una fecha frente a unos grupos en concreto. Y estos grupos en ambas jurisdicciones están establecidos como grupos armados organizados, es decir, grupos que hacen parte de un conflicto armado internacional. Y esto lleva a que otros grupos que no tienen estas características, porque los grupos armados organizados necesitan una formación vertical con poder y mando, territorio, control de fuego, no la tienen todos los grupos que pueden estar siendo objeto de negociaciones en la paz total. Y eso quiere decir que hay marcos que no pueden estar comprendiendo las actividades de estos grupos. Por lo tanto, estamos pensando en utilizar de mejor manera algunas de las herramientas que ya dentro del sistema ordinario, y otras que estamos tratando de construir, y creo ya que pues hay un debate interno con tanto el presidente como con el comisionado, que vamos a tratar de pensar en el término de si proyectamos, o sea, si ya se presenta una propuesta que hay. Sí, ministra, una última pregunta. Hablando de la paz total, hace apenas unos días, Armando Noboa, que es el jefe negociador del gobierno con la Segunda Marquetalia, le contó al país que el gobierno del presidente Petro está pensando en solicitar la suspensión de órdenes de captura de Iván Márquez. ¿Cómo va eso? Mira, la verdad, yo no tengo conocimiento de la suspensión hasta ahora, ni de la petición de suspensión en este caso. Eso es competencia exclusiva del presidente, y después de que el presidente decida, le hará
la solicitud a los jueces, que son los únicos que podrán decidir. Yo no tengo conocimiento sobre eso en particular, eso lo maneja directamente el presidente de la República, claro, y tendrían que preguntarle a él. Vale, es la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Como siempre, ministra, muy amable, un gusto saludarla. Néstor, muchas gracias y como siempre un gusto oírlos. A ustedes, hasta luego. son las 9:26. Chao. Estás escuchando Blue Radio.